Mi nombre es Alejandra Valdés. En el día de hoy nos honran con sus ponencias Edwin Espinal, quien es pasado presidente de ADOPI, es pasado director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor y actualmente también, aparte de su firma, es catedrático de la materia de propiedad intelectual en la Pucamaima. Nos honra igualmente Luciano Jiménez de la firma Hedrick. En el día de hoy estarán haciendo una charla, diálogo, conversatorio sobre el tema el Tratado de Beijing y el cine dominicano. A partir de este momento, la reunión será grabada. Adelante. Y muy buenas tardes a todos los asistentes. Agradecer primeramente su participación y el interés que han mostrado en esta semana de la propiedad intelectual, promocionada como IP Week. Esta conferencia está organizada en torno al Tratado de Beijing para la protección de los derechos de las interpretaciones y ejecuciones en audiovisuales. El tema principal de esta conferencia está a cargo, como ha dicho Alejandra, del profesor Edwin Espinal, y yo le estaré acompañando. Mi nombre es Luciano Jiménez, abogado de litigios, concentrado en temas de propiedad intelectual, de la oficina Hedrick, Rizik, Álvarez y Fernández. Bien, en términos generales, las nociones generales de la convención o del tratado, todos estamos de acuerdo que la obra audiovisual consiste en la incorporación, en algunos casos y en algunos casos obras vivas o en directo, de imágenes en movimiento, con sonido o no. El epítome de estas obras audiovisuales es la obra cinematográfica. Por eso muchas veces se va a abusar del término cine o cinematográfico, haciendo referencia a las obras audiovisuales, pero tenemos bien claro que puede incluir otro tipo de manifestaciones de estas obras. También estaríamos de acuerdo que el actor o el ejecutante, en el caso específico del cine, el actor se conoce como, digamos que juega un papel fundamental en la realización de las obras audiovisuales. Y nadie duda tampoco que se reconoce como un artista. De hecho, los actores encabezan la lista de la definición de artistas que ofrecen algunos tratados como el WPPT de artistas y ejecutantes de obras fonográficas. Sin embargo, son mencionados allí. El reconocimiento de esa condición de artista, no obstante, no le da al actor o al ejecutante la condición de autor o creador de una obra. En la legislación dominicana, particularmente, la ley 6500, se presume como autores de las obras audiovisuales únicamente al director, a los guionistas, al compositor de la música y al dibujante cuando se trata de una obra animada. Se advierte inmediatamente que dos cuestiones. Primero, la obra audiovisual es concebida como una obra colectiva, en cuya creación intervienen varios artistas. Y en segundo lugar, los actores, si bien no son considerados creadores, están incorporados en la condición de artista, sobre todo a partir de la incorporación que se hará del Tratado de Beijing. En la legislación nacional apenas se les reconoce al actor una remuneración equitativa por copia privada, un canon muy específico, y los derechos morales que derivan no de su condición de artista, sino que son inherentes a su persona, a su propia imagen. En ese sentido, la incorporación o transposición del tratado le da prerrogativas de control de explotación de la obra en la que ha participado, obteniendo con ello una mejor remuneración, como veremos, o por lo menos mejores herramientas para acceder a esa remuneración. La convención fue fruto de un proceso muy arduo que inició con una conferencia diplomática en 2001 y terminó 12 años después, precisamente por el artículo 12 relativo a la cesión de derechos, que fue objeto de muchísimas discusiones y sobre el cual no pudo llegarse a un acuerdo en esa época. En la actualidad, y veremos, eso lo veremos en detalle en la exposición a cargo del profesor Edwin Espinal, en la actualidad esta convención reconoce dos regímenes particulares, uno para las obras o las ejecuciones, fijadas, y otro
de derechos y prerrogativas para cuando la obra todavía no ha sido fijada o no ha sido, digamos, plasmada, en el caso del cine, en el celuloide. Pasamos inmediatamente la palabra a Edwin Espinal, quien nos ofrecerá los detalles de esta convención. Al final de su exposición, nosotros entraremos, digamos, en una especie de debate, aceptando a través del chat preguntas, inquietudes que puedan ustedes tener sobre el tema que se va a exponer y abordar en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Luciano. Gracias a ADOPI por la invitación a participar en esta Semana de la Propiedad Intelectual, con la que conmemoramos el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Me parece importante tratar de manera concentrada el tema, y para esto me permito hacer una presentación sobre el asunto. En primer lugar, hay que definir los actores. Ya Luciano nos adelantaba que en la Ley 6500 son denominados como artistas intérpretes. Y a partir de la interpretación que el actor realiza en una obra audiovisual, se generan en su provecho derechos conexos o derechos afines al derecho de autor, que en la obra audiovisual recae en la figura del productor como cesionario de los derechos patrimoniales de los coautores de la obra audiovisual, el autor del guión, el autor del argumento, de los diálogos, el autor de la música, etcétera, y en el plano moral, en el director de la obra audiovisual. ¿Cuáles derechos se les reconocen a los actores en una obra cinematográfica? Derechos patrimoniales y derechos morales, tal cual resulta con los autores de la obra audiovisual, en lo que se refiere al aspecto moral respecto de su interpretación o ejecución en la obra de que se trate, y en lo que respecta al derecho patrimonial respecto de la explotación de esa interpretación o ejecución fijada en una obra audiovisual. Hay otros derechos que aparecen recogidos en la ley, como el derecho sobre su propia imagen, que de modo genérico se aplica a los titulares de derechos a partir del artículo 52 de la ley, y un derecho de simple remuneración que aprovecha a los actores principales en virtud del artículo 67 de la ley. El Tratado de la OMPI sobre interpretaciones o ejecuciones audiovisuales, mejor conocido como Tratado de Beijing, es el que ofrece protección a los actores respecto de sus interpretaciones contenidas en fijaciones cinematográficas. Como ya dijo Luciano, se trata de un tratado del año 2012, adoptado en este año, y República Dominicana lo ratificó en el 2017. No obstante, para que el tratado tenga plena ejecución en nuestro país, se amerita de la transposición de sus disposiciones a partir de una modificación de los textos concernientes en la Ley 6500. ¿Por qué es importante el Tratado de Beijing? La OMPI nos responde señalando en primer lugar que los actores desempeñan un papel fundamental en la industria audiovisual, pero en la mayoría de los países no se reconocen sus derechos intelectuales. Y en segundo lugar, la protección conferida en virtud del tratado es relevante por el hecho de que en esta época de las telecomunicaciones, del Internet específicamente, las fijaciones audiovisuales se ponen a disposición de manera creciente a través de los canales digitales. Bastaría significar el caso de Netflix como plataforma a la cual muchas personas tienen acceso. El tratado entró en vigor el 28 de abril del año pasado, 3 meses después de la ratificación que realizó Indonesia, el 30º estado previsto para ello en sus cláusulas finales. Y como ha referido Javier Bardem, desde la invención del cine, el Tratado de Beijing es el evento más importante que ha acontecido en provecho de actores y actrices. Así como la imprenta fue en su momento para el derecho de autor el salto tecnológico más importante, desde la aparición del cine, el tratado se constituye, en palabras de este actor español, en el hito fundamental. Vamos a ver en detalle los derechos que le corresponden a cada uno de estos titulares, comenzando con los derechos morales.
En primer lugar, así como existe un derecho moral de integridad respecto de la obra en derecho de autor, en este caso, como derecho conexo, se reconoce a los actores un derecho al respeto de su interpretación, en el sentido de que ellos pueden impedir cualquier deformación, mutilación o cualquier modificación de su interpretación que ponga en peligro su reputación, su derecho al honor. En segundo lugar, se le reconoce tanto en la ley dominicana como en el tratado el derecho al nombre o el derecho a la identificación, en similitud al derecho de paternidad que se reconoce a los autores. En este caso, el derecho se concreta en el hecho de que los actores tienen la prerrogativa de ser identificados como los intérpretes de un determinado papel. Actores principales, actores secundarios, en fin. Excepto cuando la manera en que la interpretación se utilice imponga la omisión de dicho nombre. Pero de entrada, como regla, ese es el planteamiento que hacen tanto el tratado y la ley. En lo que toca al derecho moral, el Tratado de Beijing reconoció que este va a ser mantenido después de la muerte del actor, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales. ¿Cuándo se extinguen los derechos patrimoniales de los actores de acuerdo al tratado? No menos de 50 años después o contados a partir del final del año en el que la interpretación fue fijada. En este caso, el 31 de diciembre del año en el cual se fijó la interpretación, a partir de ese momento comenzarán a correr ese plazo de protección. En la ley dominicana, como ya mencionaba Luciano, existe un derecho de simple remuneración reconocido en el artículo 67, pero únicamente con respecto de los intérpretes principales de la obra cinematográfica. Ellos pueden recaudar conjuntamente con los coautores, si las partes no hubiesen convenido lo contrario, una participación proporcional en la remuneración equitativa que se recaude por la copia privada de la grabación audiovisual. Sabemos que la copia privada es aquella reproducción que hace a título personal para consumo propio una persona, en este caso de una fijación audiovisual, en vista de que los coautores y los artistas intérpretes se ven limitados en ejercer su derecho patrimonial producto de esa limitación que prevé la ley. En compensación existe esta remuneración por copia privada, que en nuestro país está regulada por el decreto 548-04 del año 2004. En cuanto al derecho de imagen, habría que significar que todo actor, como toda persona, tiene derecho a autorizar la explotación comercial de su imagen al amparo del artículo 52 de la ley, y si hubiese fallecido esa persona, entonces los herederos o los causavientes otorgarán el consentimiento del lugar. Podría eventualmente revocarse esa autorización, pero en ese caso deberá indemnizarse los daños y perjuicios causados por esa revocación. En cuanto a los derechos patrimoniales de los actores, en primer lugar, con respecto a la duración, hay que decir que esta, de acuerdo al tratado, no podrá ser inferior a 50 años, como ya indiqué. Años que se van a contar a partir del final del año en el cual se ha fijado la interpretación. De manera que derechos morales y derechos patrimoniales, en el caso de los artistas e intérpretes en fijaciones audiovisuales, tiene un plazo menor al de 70 años previsto en la ley dominicana. ¿Cuáles derechos patrimoniales se les reconocen respecto de las ejecuciones que han sido fijadas? En primer lugar, el derecho de reproducción, o sea, la posibilidad de reproducir de manera directa o indirecta sus interpretaciones fijadas en fijaciones audiovisuales por cualquier procedimiento, por cualquier forma. La puesta a disposición del original o de los ejemplares que contengan la interpretación a través de la venta o cualquier otro acto de transferencia de la propiedad, concretado en el derecho de distribución.
el alquiler de el ejemplar original o de los ejemplares que resulten copias que contengan sus interpretaciones. El derecho de puesta a disposición de las interpretaciones fijadas en fijaciones audiovisuales a través de medios alámbricos, medios inalámbricos, de forma tal que el público pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento en que cada persona elija. Y también la radiodifusión y comunicación al público de la interpretación que haya sido fijada en una fijación audiovisual. El tratado, en el artículo 11, uno de los artículos claves de este convenio, refiere que en lugar de la consagración de ese derecho de radiodifusión y comunicación pública, los estados, al plantearse la transposición de las normas del tratado, pueden establecer un derecho de remuneración equitativa por el uso directo o indirecto para la radiodifusión y comunicación al público de esas interpretaciones fijadas en fijaciones audiovisuales. Los estados pueden optar por una de dos, o reconocer esos derechos patrimoniales o, a cambio, reconocer el derecho a percibir una remuneración equitativa por la radiodifusión y comunicación pública. De su lado, el artículo 12 prevé que cuando el actor ha consentido la fijación de su interpretación en una fijación audiovisual, los derechos patrimoniales que les reconoce el tratado, que ya mencioné, reproducción, distribución, alquiler, puesta a disposición, radiodifusión, comunicación pública, le seguirán perteneciendo o podrán ser cedidos al productor de la fijación audiovisual, a menos que se estipule lo contrario en un contrato firmado al efecto. Ahora bien, independientemente de la cesión de los derechos exclusivos que puedan plantearse entre actor y productor, el artículo 12 del tratado prevé que se le podrá otorgar el derecho de percibir regalías o una remuneración equitativa por todo uso de la interpretación audiovisual, incluyendo su puesta a disposición, radiodifusión o comunicación pública. Y aquí entra en juego el gran interés que significa para los actores nacionales la ratificación del Tratado de Beijing. ¿En qué sentido? En el hecho de que así como pasa con los autores de obras musicales, con los artistas, intérpretes o ejecutantes de obras audiovisuales, que perciben regalías por la comunicación pública de sus obras e interpretaciones, de la misma manera, los actores de películas, por la comunicación pública de aquellas obras cinematográficas en las cuales estén fijadas sus interpretaciones, van a percibir regalías. Esas regalías, siguiendo la ley dominicana, van a ser recaudadas, liquidadas por la sociedad de gestión colectiva que resulte aprobada por la Oficina Nacional de Derecho de Autor. Y el beneficio real del Tratado de Beijing se va a proyectar una vez el cine dominicano se aboque a transformaciones. Hay dos, pienso, consideraciones claves en este sentido. En primer lugar, la necesidad de que el cine dominicano se internacionalice a través de cadenas de distribución que permitan una expansión efectiva. El cine dominicano no puede limitarse a que las películas queden en cartelera en nuestros cines durante 3 semanas y luego desaparezcan y luego se puedan ver en televisión en un especial en diciembre o en cualquier otra fecha. Y en segundo lugar, la calidad que debe ir primando en el cine dominicano. El cine dominicano tiene que convertirse en un producto con calidad que, como refiere a la Constitución en cuanto a derechos del consumidor,
toda persona tiene derecho a encontrar en los bienes de que pueda disponer. Siempre y cuando el cine dominicano se aboque a una internacionalización y resulte en un producto de calidad, y el cine dominicano pueda verse en otros países, en esa medida los actores dominicanos van a recibir regalías por la comunicación pública de esas películas dominicanas en cines o en cualquier otro espacio público extranjero. Otra cuestión primordial es la modificación de la situación contractual de nuestros actores. Los actores dominicanos se hayan desvinculados por completo del éxito económico que acompaña a las obras cinematográficas en las que ellos participan. Y sencillamente su papel se ciñe a representar al personaje de que se trate. ¿Y acaso sea recordado por el público en alguna o que otra película? La cesión plena de los derechos patrimoniales de los actores indudablemente tendrá que dar un giro una vez el Tratado de Beijing se integre a la ley dominicana. Y, por supuesto, en esto tendrá que jugar un rol importantísimo no solamente la Asociación Dominicana de Actores de Cine, sino igualmente la sociedad de gestión colectiva que resulte aprobada por la Oficina de Derecho de Autor para que negocie unos contratos tipos en los cuales los derechos patrimoniales de los actores permanezcan en cabeza de ellos como titulares y puedan recibir, por supuesto, los beneficios reconocidos por el Tratado de Beijing. Entiendo que sobre la base de esta breve exposición he tocado los puntos claves del tema y quedo a disposición del público para las preguntas. Sí, muchísimas gracias, Edwin, por su exposición. Excelente. Como ustedes podrán haber visto, se abordaron todos los temas de manera general. Hay muchas interrogantes que surgen. En el chat nos han compartido algunas de ellas, sobre todo con relación a la naturaleza del derecho que surge en la persona de los actores o los ejecutantes de obras audiovisuales. En la legislación dominicana se habla de actores principales para reconocer esa remuneración que está contenida en el artículo 67. Ahora, no se hace ninguna distinción por categoría de actor en el caso de la convención y se habla de ejecutantes en sentido general. ¿Usted entiende que debería hacerse una precisión en ese sentido? Y si es así, por ejemplo, ¿cuál sería, si se restringe solo para los actores principales, si debería también incluirse dobles, tanto los que doblan riesgo en las películas, en los audiovisuales, particularmente en el cine, como los que hacen doblaje de voz y traducción? Sí, una precisión importante. Indudablemente que el sector audiovisual y particularmente los actores propenderán a que se amplíe esa base de sustentación de ese derecho de copia privada y que no solamente recaiga en los actores principales, sino también en los actores secundarios y en aquellos dobladores de voz o actores de riesgo, como tú señalabas. Presumo que esa será la visión que animará a los actores dominicanos para que se amplíe esa base de recaudación. La pregunta hay varias ramificaciones de la misma pregunta que tiene que ver con la naturaleza del rol. Sabemos que es un derecho conexo y no un derecho de creación, porque a pesar de lo que dice Javier Bardem en otra de las citas que se han hecho virales, él indica que su trabajo es único y que por tanto constituye una obra. Sabemos que en este tratado no es considerada como una obra la ejecución. En tratados anteriores relativos, por ejemplo, a la ejecución de fonogramas, se considera la ejecución como un derecho conexo también, la ejecución, por ejemplo, de la música. Y es curioso que en el Tratado de Roma se incluye a la OIT como administrador de ese tratado.
o sea, a la Organización Internacional del Trabajo como administrador de ese trabajo, de ese tratado. Eso nos obliga a hacer la siguiente pregunta. ¿No bastaría con el Work for Hire como una manera de, o sea, ¿por qué dar este paso? ¿Cuál es la problemática que realmente presenta el actor en la coyuntura antes de la convención? El caso en República Dominicana es que la ley 6500 en cuanto a derechos conexos de artistas e intérpretes solamente reconoce derechos respecto de interpretaciones o ejecuciones no fijadas. Y el resto de derechos reconocidos se refiere a fijaciones realizadas en fonogramas, que no es el caso de los actores de cine que realizan interpretaciones en fijaciones audiovisuales. De manera que hasta este momento y en el estado actual de nuestra legislación, los actores están desprovistos de derechos porque sus interpretaciones son fijadas. De ahí la trascendencia que tiene la ratificación del Tratado de Beijing para el reconocimiento de estos derechos. Como tú bien señalas, se trata de un derecho conexo al de los autores de la obra audiovisual. No podríamos hablar en consecuencia de un contrato de obra por encargo. Podría asimilársele, pero en todo caso quedaría por determinar a quién va a corresponder la titularidad de esos derechos patrimoniales. Que el tratado también plantea esa situación. ¿Van a pertenecer al productor, se le van a ceder al productor o van a permanecer en cabeza de los actores? Eso queda a discreción de las partes. La pregunta también ramifica sobre el tema de las contrataciones, o sea, las disposiciones en este tratado son muy de, podrán prever en sus legislaciones nacionales, podrán proteger, podrán reconocer. Sí, es un lenguaje bastante laxo, muy abierto, muy flexible. Es un lenguaje bastante laxo y hay que ver en qué medida la transposición protegería al actor, lo protegería a la hora de suscribir el contrato de actuación o de representación. Sí, ya, ahí en ese caso el Estado parte del tratado deberá significar si se acoge a reconocer una remuneración equitativa o a reconocer los derechos patrimoniales. Por supuesto, los actores indudablemente preferirán que se reconozca el derecho a una remuneración equitativa antes que el reconocimiento de un derecho patrimonial. ¿Por qué? Porque la equitativa daría lugar a una gestión a través de sociedades, por ejemplo, de gestión colectiva. Es lo que se plantea. O sea, y el sentido que tiene la sociedad de gestión que se incorpore es ese, justamente recaudar esa remuneración. Eso nos obliga a una pregunta polémica, y esta es personal. ¿Por qué no cobrar en la fuente? Particularmente en la fuente, ya que la comunicación pública, la radiodifusión y la puesta en disposición no son exactamente lo mismo. ¿Por qué en algunos casos no limitarse a cobrar en la fuente? Pongo el caso, por ejemplo, de Ejeda, que cobra a las compañías de cable. Las compañías de cable le venden al público un producto que se supone que debe tener un contenido. De otro modo, no hace sentido que por ejemplo, un hotel, un restaurante contrate el servicio de una compañía de cable operadora autorizada por el Indotel con todas las de la ley, y luego Ejeda o cualquier otra sociedad, nada particular contra Ejeda, solo es que es la que hasta ahora atañe a los audiovisuales. Productores audiovisuales. Exacto. En este caso, los productores audiovisuales, correcto. Que son los quienes tienen en su cabeza todos los derechos autorales por presunción. ¿Por qué no cobrar únicamente en la fuente? En algunos casos, como el caso, por ejemplo, de los servicios para fines comerciales. No estoy hablando de las
comunicaciones públicas que se pueden hacer, que puede hacer una persona en una actividad pública, etcétera, en un concierto, sino la que se dan a través de los cableoperadores o de los servicios de, por ejemplo, de servicios digitales como Netflix, entre otros. Yo entiendo que sí sería factible realizar ese cobro en la fuente directa que genera el acto de comunicación pública o el acto de puesta a disposición, porque una sociedad de gestión colectiva que se limite sencillamente a recaudar la remuneración equitativa tendría un objeto demasiado restringido, muy limitado. Y hay que pensar que la sociedad de gestión colectiva que se incorpore va a realizar esfuerzos para el cobro de las regalías que resulten de los actos de comunicación pública y de puesta a disposición, como tú señalas, en las diferentes fuentes. Y ya veremos los seguramente potenciales conflictos en los tribunales, pronunciándose con respecto a la calidad, a la representación, a la validez del crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, evidentemente también vamos a ver un tema de conflictos, digamos, porque la cultura, este tipo de instrumento pretende proteger, entre otras cosas, a la cultura y hacerla accesible para, o sea, permitir que sobreviva para que, manteniéndose, las sociedades puedan disfrutar del producto cultural. Pasa algo parecido con el derecho laboral. El derecho laboral debe proteger al trabajador, pero debe preservar el empleo, debe preservar el trabajo, la unidad de producción. Tanta protección no puede finalmente dañar la industria de la cultura y el acceso a la cultura. Recuerda que el derecho a la cultura y el derecho de autor, el derecho a la propiedad intelectual son dos derechos interconectados. Y el propio Tribunal Constitucional ha reconocido que la propiedad intelectual, en una sentencia del 2014, si mal no recuerdo, constituye un freno a la libre competencia y al propio derecho a la cultura, como también han reconocido tribunales extranjeros. ¿Por qué? Porque existe un flujo de alimentación de creaciones culturales. En la medida en que los autores y los actores generan productos culturales que van al mercado cultural, el público consumidor puede acceder a ellos, pero es necesaria, y así lo ha reconocido la Constitución, cuando establece que el derecho a la propiedad intelectual es un derecho fundamental, debe existir una compensación por ese esfuerzo creativo, por ese esfuerzo intelectual, para que la comunidad pueda ejercer el derecho a la cultura, pueda desarrollar, disfrutar la vida cultural como reconocen los convenios internacionales. Y ese equilibrio se logra justamente a partir de esa protección, sobre la base de un tiempo limitado y sobre la base de excepciones al ejercicio del derecho, como prevé ya la legislación adjetiva. Estamos completamente de acuerdo y creo que la mayoría de los participantes en el chat que han manifestado inquietudes en ese sentido, le ha quedado claro. Pero estamos también claros de que los derechos conexos del actor no son derechos fundamentales. No, claro, clarísimo. Ahí hay que hacer una distinción. Porque si te fijas en el texto constitucional, cuando se hace la relación de creaciones protegidas, no aparecen los derechos conexos. En otros países sí se ha planteado que existe una equiparación del derecho de autor y los derechos conexos, pero en el caso dominicano esa equiparación no existe. No son derechos fundamentales como tú bien señalas. Luego, volviendo un pasito atrás, la coexistencia de las sociedades de gestión colectiva va a dar, digamos que me parece a mí, yo preveo, algunos problemitas, sobre todo con el tema de las tarifas. Y tiene que ver con mantener el producto cultural al alcance, precisamente para que la cultura mantenga un mercado. No, y no puede estar de las manos. No solamente, Entonces, las sociedades de gestión colectiva tienen plena libertad, reconocida en los tribunales, y así también lo ha ratificado la ONDA, de fijar las tarifas. Actualmente hay unas tarifas fijadas, probablemente, en el caso de JEDA, por ejemplo,
que es la única que opera en cuestiones de audiovisuales en la República Dominicana, hasta donde tengo conocimiento, hay unas tarifas probablemente fijadas sin tomar en cuenta otros componentes de precio que vienen ahora a incorporarse al costo del acceso a los audiovisuales. Entonces, el que creía que había resuelto con pagar una regalía a EDA, ahora le van a tocar la puerta pidiéndole también una regalía los actores. Yo sé que muchos de ustedes van a estar contentos porque va a comenzar la zafra tan pronto se inicie, digamos, las actividades de esa sociedad de gestión colectiva. ¿Será necesario, usted prevé la posibilidad o la necesidad de cohabitación y de acuerdo para que esas tarifas, que cada quien la puede fijar como entienda, que es un detalle también objeto de privativo de cada sociedad? Pero también debe ser objeto de revisión y ya veremos por qué yo lo pienso así. Pero ¿usted cree que sería posible esa cohabitación o necesaria esa cohabitación o esa negociación? Yo entiendo que deberá existir una negociación entre las sociedades para reajustar las tarifas y en ese sentido plantearse la creación de una ventanilla única. Y no solamente en cuanto al monto, veremos a la licencia también. No solamente al licenciamiento de los derechos por parte de cada sociedad, sino también con respecto a la comprensión por parte de los usuarios, del público, de por qué me vienen a cobrar porque aparezca un actor X en una película. O sea, si a la gente se le dificulta el pensar por qué hay que pagar por tener una televisión encendida, por qué hay que pagar por una radio encendida, por poner música, por poner películas, ¿qué será cuando te digan que tienes que pagar un derecho X porque en la película tal está apareciendo el actor fulano de tal? Será un trabajo de educación de los usuarios para que exista una comprensión del derecho que se va a gestionar. Y también afinar, digamos, afinar quiénes y de qué manera se va a implementar se van a implementar estas disposiciones, porque no son todos los actores. Primero, no sabemos si son los principales o si son solo los principales o si incluyen los secundarios, sino que también no estamos claros cuál trabajo será reconocido desde el punto de vista de que el criterio de vinculación es la residencia habitual o la nacionalidad del actor. De modo que la sorpresa podría estar en el hecho de que en tal o cual filme aparece un actor de la nacionalidad de un país o un estado contratante, y sin importar el rol, a suponer que no se haga ninguna distinción, sin importar el rol que juegue ese actor, se tendría igual que pagar la remuneración. Sí, claro. Habrá que ver qué establece el tarifario de la sociedad en ese sentido. Si percibirá idéntica remuneración un actor principal, un actor secundario, en fin, ya eso forma parte de los aspectos muy internos del tarifario de la sociedad que se aprueba. En el orden de los derechos, siguiendo con el actor, que es el principal, digamos, el protagonista, una vez más. El actor es el protagonista en la película y es el protagonista aquí en esta conferencia. La remuneración percibida por el actor. ¿Por qué no optar, por ejemplo, en la legislación dominicana por el criterio establecido en la 2000 para las invenciones descubiertas en el contexto de la ejecución de un contrato civil o de un contrato de obra o de trabajo? ¿Cómo ve usted esa posibilidad de incorporar ese mecanismo o ese criterio en la legislación dominicana? ¿Tú te refieres a la posibilidad de que el productor se haga cesionario de los derechos?
No, el productor aparece como opción en el artículo 12 como una de las opciones. Justamente se haga cesionario y que se establezca un límite, sea en función de la principalía del actor o sea en función de los beneficios obtenidos por la obra. Como sucede, por ejemplo, en la 2000, cuando los beneficios del descubrimiento son superiores a lo que se esperaba, porque el éxito de una obra audiovisual, de repente, hay que ponerse en ambos lados. De repente nosotros somos representantes del productor y la suerte de esa producción no sabemos cuál será desde el punto de vista económico. Y luego hay que repartir el pastel o continuar repartiéndolo independientemente de lo que se ha pagado al actor por el trabajo. Si es inferior, no podría establecerse algún mecanismo donde se limite se limite esa remuneración en los casos en que sea inferior al beneficio recibido. Sabemos que no es el productor que va a pagar eso, pero incide en el impacto, en la distribución que puede tener el audiovisual. Sí, claro, entiendo que ese es un aspecto fundamental a considerar. Ya veremos qué tan fino sería ese trabajo de transposición de las normativas del tratado a la ley dominicana, porque no será sencillamente un traspaso de los mismos textos del tratado a la legislación dominicana. Hay que tomar en cuenta todos esos detalles que tú vienes mencionando, que son sumamente interesantes y creo que todavía no se han visualizado ni se han puesto sobre la mesa. El actor también tiene digamos, derechos morales. En este caso se propone una limitación aparejada con el plazo otorgado a la explotación de la obra. Si esos derechos morales no vienen dados por la ejecución propiamente, sino por la misma imagen del actor, que es un derecho de la personalidad, ¿por qué limitar el ejercicio de ese derecho moral a un plazo? Interesante cuestionante. ¿Acaso para no equiparar el derecho moral del actor al derecho de un autor, que permanece el derecho moral independientemente de que esta persona creadora haya fallecido? Asumo que tiene que ver con esa Pero no equiparación entre derechos. Pero la legislación dominicana, por ejemplo, protege el busto, la imagen personal, la legislación de derecho de autor, a pesar de que es un aspecto que no es necesariamente de derecho de autor. No, no necesariamente, no es derecho de autor, es derecho de imagen. Definitivamente, pero está ahí, en la ley de derecho de autor. Aunque otras leyes tienen esa disposición igualmente como la dominicana, y se ha significado que el derecho a la propia imagen es el nuevo derecho conexo al derecho de autor, y por eso esa inclusión. Sí, particular. Aunque ya tenemos también una ley muy reciente, del 2019, sobre el derecho de imagen de la persona fallecida. Es correcto. Precisamente, entonces, si aún después de muerto uno tiene derecho a su imagen, ¿por qué establecerle un límite a su imagen, a la imagen que uno ha autorizado a que se incorpore, pero que por ser un derecho vinculado a la paternidad y a la integridad, debería ser, así como es inalienable, así debería estar protegido sin esos límites de tiempo? Me parece que en la República Dominicana no tenemos límites de tiempo en cuanto a la protección de la imagen y sobrevive incluso una vida. Claro. Como usted bien ha señalado. Tenemos aquí algunas preguntas sobre el tema de continuando con el tema de la integridad de la obra, o más que de la obra, de la actuación y de la imagen. Algunas legislaciones prevén, esto no está planteado en la convención, pero forma parte, como se prevé una reforma. Algunas legislaciones, prevén, como la panameña, la española, la brasileña, probablemente haya otras más, que el actor puede escoger el doblaje de su lengua cuando ha actuado en una lengua extranjera. Por ejemplo, si yo actúo en una película hablando en inglés, yo puedo decir, bueno, yo quiero que me doble Edwin Espinal.
ese tipo de reivindicaciones podría tener cabida en una reforma de este tipo, de esta naturaleza. Entiendo que sí, pero me parece que cabría más como un señalamiento a hacer en el reglamento de aplicación de la ley, por el carácter, digamos que secundario que tiene con respecto a ese derecho a la interpretación, a la integridad de la interpretación. En la integridad de la interpretación, las limitaciones a la integridad de la interpretación o a la integridad de la imagen, la publicidad, los cortes, la edición, la publicidad en pantalla, los cortes arbitrarios, ¿podría disponerse de alguna manera una protección orientada a esos aspectos que atañen un poco, digamos, al comercio, a la manera en que se comercializan esas obras, particularmente en la televisión, donde hay cortes que pueden, digamos, no ser del todo justos con la actuación o con la secuencia? ¿Qué usted piensa? ¿Se ha ponderado ese tipo de aspectos? Algunos actores se han quejado de ese tipo de situaciones, pero en la generalidad de los casos, en la práctica, se prevé que el actor cede todos sus derechos en provecho del productor, que está facultado para hacer ese tipo de actuaciones. Ahora bien, ¿qué resulta cuando esa actuación es realizada por un usuario de la obra? Si mal no recuerdo, en Ecuador se dictó una resolución reciente imponiendo una sanción a un organismo de radiodifusión por hacer este tipo de cortes que implicaban una afectación a la integridad de la interpretación. Es una cuestión, digamos, que se plantea en dos escenarios. Si la realizase el productor o si la realizase el usuario de la obra. Quedaría también, entiendo que por definir esa cuestión en una próxima modificación de la ley. Reproducción, distribución, alquiler, puesta a disposición. Todos derechos de explotación. Se dice que tiene carácter exclusivo. ¿Cómo congenia eso con los derechos que tiene el productor? ¿Y qué herramientas tendría el productor o deberían considerarse a la hora de transponer el ejercicio de esos derechos en la legislación dominicana? Buenísima pregunta. Siendo derechos exclusivos, habría que plantearse si el actor pudiera ceder los mismos, siempre y cuando la ley no disponga lo contrario o las partes pacten lo contrario. Esos derechos seguirán teniendo carácter exclusivo. Esa disminución podría plantearse a la luz de la firma de un contrato entre las partes. Esa pérdida del carácter de exclusividad. La pérdida del carácter de exclusividad, pero siempre preservando el derecho a la remuneración. Sí, claro, porque de otra manera el derecho del actor quedaría despojado de todo sentido. O sea, sí, perfecto, yo cedo mis derechos patrimoniales, pero déjame algo a cambio. ¿Con qué me quedo? ¿Con el simple hecho de aparecer en una película? No, o sea, tiene que haber una compensación, y por eso se ha luchado y por eso existe el tratado. Sí, justamente, si no se le concede a toda costa esa remuneración, es prácticamente imposible que un actor pueda negociar de tú a tú con una productora con el que tiene el dinero y exigir remuneraciones, condiciones del ejercicio de esos derechos, pero la convención dice podrá. Entonces, digamos, podemos decir que se logró el objetivo que perseguían los actores, y es partiendo del primer párrafo de la convención en el que se dice que es el deseo de las partes contratantes otorgar derechos de la manera más útil y eficaz posible. O sea, reconocen que hay limitaciones. Exacto.
En la legislación dominicana vamos a incorporar esas disposiciones, pero los mecanismos para medir, para rastrear, para tasar el uso de esas obras o de las obras en las que aparecen esas ejecuciones, ¿se ha pensado, hay algún mecanismo? Yo insisto en eso porque, por ejemplo, en el artículo 130, me parece que es de la ley 6500, se establece que se anotará en las parrillas, que los dueños de los establecimientos, etcétera. Nada de eso sucede. Sí, no, pero esa disposición está prevista solamente para obras musicales. Sí, está prevista para obras musicales, pero es la única manera que tenemos ahora mismo de levantar esa información. Es correcto. O sea, quiero decir, es la única disposición que prevé un mecanismo para el levantamiento de información de uso de obras protegidas. Correcto. Aparte, naturalmente, de las inspecciones que puede hacer la ONDA, Indotel, etcétera. Sí, mutatis mutandis podría aplicarse, o de darse la modificación de la ley, que esa previsión se extienda para todo tipo de obras y incluso las prestaciones protegidas por derechos conexos. Y de esa manera ese mecanismo sería útil para el caso de las fijaciones audiovisuales. Usted dice que sería útil y yo me pregunto, ¿cuántas veces usted ha visto que en su vasta experiencia en esta materia, cuántas veces usted ha visto una planilla un de usuario presentando una planilla? No, sí. Jamás, jamás. Entonces, a mí me parece que es el momento de sincerar esa misma disposición. Quizá todo esté funcionando muy bien en cierto modo, pero para hacerle justicia al texto de la ley con la realidad social, habría que buscar mecanismos de sincerar, porque como usted señaló, mucha gente se resiste al pago de esos derechos que son legítimos por no existir disposiciones claras y por ser la aplicación un poco, digamos, sobre la marcha. Y más bien por la transparencia de las sociedades. Mucha gente reclama, efectivamente le llega ese pago a los titulares de derechos. No de nombres, no de nombres. No. Pero claro, o sea, en este tramo, por supuesto, las sociedades tienen que ser transparentes al extremo y cumplir con los mandatos de la ley y del reglamento de publicar las auditorías y de registrar las auditorías en la Oficina de Derecho de Autor, e incluso abrir un espacio de transparencia en sus portales, si no lo tienen, para que todos los usuarios puedan tener acceso a conocer cómo se recauda y cómo se liquida y cómo llega cada centavo recaudado, salvo el porciento de administración, a los titulares de derechos. No existe en la República Dominicana la puesta en disposición en la ley, como se define en... Bueno, cuando se modificó la ley a propósito del DERECAFTA, en el artículo 19 se estableció que entre los derechos patrimoniales del autor estaba la comunicación al público, incluyendo, o sea, como una variante de la comunicación al público, la puesta a disposición, entendida como la posibilidad de que el público puede acceder a una obra en el lugar y en el momento de su preferencia. Así se plasmó específicamente en la ley. Correcto. Pero aquí aparece como una noción independiente. Sí, como una variante de la forma de la comunicación pública. Una variante de la comunicación pública, sí. Bueno, señores, yo creo por nuestra parte, salvo que nos llegaron algunas preguntas, nosotros tratamos de traducirlas mientras manteníamos la conversación y de incorporarlas en la medida en que iba fluyendo la conversación. Quedarán algunas, naturalmente, porque ustedes saben que comer es primero. Entonces, vamos a pasar la palabra a Alejandra Valdés para que dé continuidad al cierre de esta actividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edwin y Luciano, por su excelente intervención. Esperamos que todas sus preguntas hayan quedado respondidas. Si no, me imagino que lo pueden contactar directamente. Los esperamos a todos esta tarde a las 6 p.m.
en un excelente panel que habrá sobre la propiedad intelectual en los medios digitales. Recuerden también que contamos con un descuento en Pizza Hut, solamente tienen que dar el código IP Week y es válido durante toda la semana. Pues muchas gracias a todos y los esperamos a las 6 de la tarde. Gracias.